Ella compró una hacienda abandonada en medio de los llanos orientales por solo 5 pesos. Pero lo que parecía la única salida para salvar a sus 3 hijos se convertiría en una pesadilla que desafiaría todo lo que conocía sobre el miedo y la supervivencia. Puedes imaginar la desesperación de una madre viuda, tan alta que todos la llamaban la gigante, tratando de proteger a sus hijos en la inmensidad hostil del llano colombiano, sin dinero, sin refugio y con solo la fe guiando cada paso. Ella creía que aquella hacienda olvidada sería su salvación, pero bajo las paredes agrietadas y el viento seco del Meta, algo antiguo, hambriento y profundamente herido, ya la estaba esperando. Parece imposible, pero esta historia ocurrió en el corazón de Colombia en el año 1928, y lo que esta mujer encontró aquella noche cambió para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender de una forma que nunca imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tendrías el valor de comprar una hacienda maldita si fuera la única esperanza de salvar a tu familia? Los llanos orientales en 1928 eran una tierra sin ley ni piedad. La violencia política apenas comenzaba a tejer su red de muerte que estallaría décadas después. Pero ya se sentía en el aire como una tormenta acercándose. Bandoleros asolaban los caminos reales, hacendados peleaban por tierras con machete y rifle, y el gobierno central en Bogotá parecía tan lejano e indiferente como la luna llena sobre el horizonte infinito. El tifus y la fiebre amarilla barrían las haciendas ganaderas con la eficiencia de una guadaña mortal, dejando un rastro interminable de viudas vestidas de negro, huérfanos con ojos vacíos y propiedades abandonadas que nadie se atrevía a reclamar por miedo a las maldiciones que las rodeaban. Las supersticiones del llano eran tan reales como el hambre que mordía los estómagos. La Llorona vagando por los arroyos secos buscando a sus hijos ahogados, la Madre Monte protegiendo ferozmente las selvas de los invasores y los perros del diablo que algunos viajeros solitarios juraban haber visto en las noches sin luna, con ojos que brillaban rojos como brasas del infierno. Fue en este escenario de polvo, sangre, superstición y desesperación donde Beatriz Osorio vio cómo su mundo ya, precario y frágil, se hacía añicos definitivamente. Beatriz tenía apenas 31 años cuando enterró a su esposo bajo un palo de mango en el pequeño cementerio de la hacienda San José. Tomás Osorio no había sido un revolucionario ni un hacendado con tierras. Era un hombre simple y trabajador, un caporal de hacienda, honesto y fuerte como un samán centenario, pero sin más posesión material que el respeto sincero de sus compañeros de trabajo. Trabajaba en la hacienda San José, en el municipio de San Martín, Meta, ganando lo suficiente para que Beatriz y sus 3 hijos tuvieran arepa caliente en la mesa cada noche y un techo de zinc sobre sus cabezas para protegerse de las lluvias torrenciales. Nada más que eso, pero tampoco nada menos. Cuando una emboscada de bandoleros desesperados en el camino real lo alcanzó con 3 disparos certeros de rifle, Beatriz quedó completamente sola, con 3 bocas hambrientas que alimentar y un futuro que se veía más oscuro que la noche sin estrellas. No tenía ni un solo peso de plata en el carriel de cuero. Solo la certeza terrible de que Mr. Howard, el capataz americano de la hacienda, que hablaba español con acento cruel, no tardaría en echarlos del pequeño rancho de barro y paja que pertenecía a la finca. Y así fue, tal como lo había temido en sus peores pesadillas.
Apenas 2 semanas después del improvisado funeral bajo un sol que derretía hasta las piedras, Mr. Howard se presentó en su puerta con botas polvorientas y sombrero tejano. Beatriz estaba allí parada en el umbral. Una mujer que medía casi 2 metros de altura, una gigante que intimidaba a muchos hombres con solo su presencia física, pero que ahora estaba completamente rota por dentro por el dolor de la viudez reciente. Sus 3 hijos la rodeaban como pollitos asustados, buscando protección. Daniel, el mayor de apenas 11 años, con ojos demasiado viejos para su edad. Carmen, la del medio, de 8 años abrazando su muñeca de trapo, como si fuera lo único real en el mundo. Y el pequeño Andrés, que apenas había cumplido 5 años y todavía no entendía completamente por qué su padre no volvería nunca. El hombre no mostró ni un ápice de compasión humana. Le dijo en un español tosco, quebrado y casi ofensivo que necesitaba la vivienda para un nuevo caporal que llegaría la próxima semana y que le daba exactamente 3 días para desalojar completamente la propiedad. 3 días para encontrar un nuevo hogar en medio del llano infinito. 3 días para decidir el futuro de 3 niños en un país que se desangraba lentamente. 3 días que se sentían como 3 segundos fugaces. Beatriz no tenía familia cercana a la que pudiera recurrir en su desesperación. Sus padres habían muerto años atrás en la terrible epidemia de influenza que arrasó la región. Tomás era hijo único, y sus padres también ya habían fallecido, llevándose con ellos cualquier esperanza de apoyo familiar. Los pocos amigos que tenían eran otros peones de hacienda, tan pobres y desesperados como ella, que apenas sobrevivían día a día con lo que ganaban. Pensó seriamente en pedir ayuda en la iglesia de San Rafael del Ariari, el pueblo polvoriento más cercano, pero sabía exactamente lo que eso significaría para su familia. El padre la enviaría a un convento de caridad donde trabajaría como sirvienta sin paga y separarían a sus hijos sin contemplación, enviándolos a orfanatos distintos en ciudades lejanas donde quizás nunca más volvería a verlos, donde crecerían sin saber que tenían madre viva que los amaba con toda el alma. Fue entonces, en el segundo día de aquel plazo cruel e imposible, cuando Beatriz escuchó una conversación que cambiaría todo en el mercado polvoriento de San Rafael del Ariari. Estaba intentando desesperadamente cambiar una ruana vieja de su esposo por un poco de maíz para hacer arepas, cuando 2 hombres vestidos como coyotes o traficantes de tierras hablaban en voz lo suficientemente alta cerca del puesto de agua. Uno de ellos era conocido en toda la región. Un hombre llamado Gonzalo Méndez, famoso por comprar propiedades en desgracia y revenderlas con ganancia cuando podía. El otro era un forastero bien vestido, claramente un especulador de Bogotá con dinero en los bolsillos. Gonzalo decía con voz rasposa y clara que resonaba en el mercado. Le estaba ofreciendo una propiedad por 5 pesos miserables. 5. Estaba prácticamente regalando la tierra, pero era honesto sobre el problema. Nadie quería ese maldito lugar olvidado por Dios. Dicen que el diablo mismo duerme allí durante el día, añadió con tono sombrío. El forastero soltó una risa seca y despectiva, el tipo de risa de quien no cree en supersticiones de pueblos atrasados. Preguntó con arrogancia qué era lo que realmente tenía ese lugar, qué era lo que asustaba tanto a la gente ignorante. Gonzalo Méndez negó con la cabeza lentamente, fingiendo preocupación genuina, mientras evaluaba si el hombre realmente quería saber la verdad.
Explicó que debería creer en esas supersticiones, porque 4 familias completas habían intentado vivir allí en los últimos 3 años. Todas, sin excepción, salieron corriendo despavoridas en plena noche. La última familia ni siquiera se tomó el tiempo de empacar sus cosas personales. Huyeron gritando sobre demonios que los perseguían. El dueño anterior, don Federico Pardo, un hombre orgulloso y rico, que no creía en nada sobrenatural, desapareció misteriosamente dentro de sus propios muros de piedra. Nunca encontraron ni un hueso de su cuerpo. Su familia huyó aterrorizada a Bogotá y vendió todo por nada solo por escapar. El especulador se cruzó de brazos con impaciencia creciente, queriendo respuestas concretas. Preguntó cuál era el problema real, porque debía ser algo más tangible que cuentos de fantasmas para asustar viejas ignorantes. Gonzalo bajó la voz conscientemente, pero Beatriz estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra con claridad absoluta. Su alta estatura le permitía oír por encima del ruido constante del mercado sin esfuerzo. «Bestias», dijo finalmente. 2 perros gigantes, enormes como mulas, pero no son perros normales de ningún tipo conocido. La gente del llano los llama los perros del diablo, los guardianes malditos que envió la Madre Monte para proteger algo sagrado. Atacan sin piedad a cualquiera que intente reclamar la tierra como propia. Ya mataron el ganado, las mulas, las gallinas. Dicen que acechan la casa principal cada noche sin falta. Los últimos que vivieron allí juraron haberlos visto a través de las ventanas agrietadas, con ojos que brillaban como carbones rojos en la oscuridad más absoluta. El forastero retrocedió visiblemente asustado, perdiendo toda su arrogancia anterior. Preguntó con voz temblorosa si Gonzalo realmente le estaba ofreciendo una propiedad infestada de perros del diablo, si estaba completamente loco. Gonzalo levantó las manos como rindiéndose ante la evidencia. Por eso el precio ridículo, explicó. Era una miseria. 5 pesos por una hacienda con casa principal de piedra sólida, un establo aunque derrumbado, un pozo profundo que nunca se secaba, y cientos de hectáreas de tierra fértil aunque muy seca. En cualquier otro lugar de Colombia, esto valdría fácilmente 50,000 pesos oro. Si el comprador lograba limpiar el lugar, digamos, con un buen exorcista o mucha pólvora y valor, ya habría hecho el negocio de su vida. El hombre de Bogotá soltó una carcajada amarga y nerviosa y se alejó rápidamente, como si el mismo Gonzalo pudiera contagiarle la maldición. Dijo que prefería mantener su alma intacta y se fue casi corriendo. Beatriz se quedó completamente inmóvil en medio del mercado bullicioso, apretando la ruana sin valor contra su pecho como si fuera un tesoro. Ella tenía exactamente 6 pesos guardados en un carriel de cuero escondido dentro del colchón de paja. Era absolutamente todo lo que Tomás había logrado ahorrar en años interminables de trabajo duro en la hacienda bajo el sol implacable. El dinero que guardaban religiosamente con el sueño compartido de algún día lejano, comprar un pequeño terreno propio, lejos de los capataces crueles y las órdenes humillantes, un lugar sagrado donde sus hijos no pudieran ser echados como perros, un techo permanente sobre sus cabezas. Pero, perros del diablo. Beatriz conocía perfectamente las historias que se contaban en voz baja. Sabía que los perros del diablo eran mucho más que simples leyendas en los llanos orientales. Eran la explicación que la gente daba a lo inexplicable, la manifestación física del miedo ancestral y el poder de la naturaleza salvaje. Sabía que un perro de ese tamaño descomunal podía destrozar a un hombre adulto en cuestión de segundos sin ningún esfuerzo. Pero,
¿Qué la asustaba realmente más que unos espíritus antiguos del llano? Ver a sus 3 hijos morir lentamente de hambre en medio del llano infinito e indiferente. Ver a Daniel, Carmen y Andrés separados violentamente, enviados a hospicios oscuros donde serían tratados peor que esclavos. Vivir en la calle mendigando migajas, viendo cómo sus hijos perdían toda dignidad. Beatriz, la mujer gigante que todos miraban con una mezcla de asombro y miedo supersticioso, tomó una decisión desesperada en ese instante que lo cambiaría absolutamente todo para siempre. Se acercó a Gonzalo Méndez con pasos firmes y decididos, su gran altura haciendo que la gente en el mercado se abriera automáticamente a su paso, murmurando sobre la gigante con respeto temeroso. El hombre estaba guardando meticulosamente sus papeles en un maletín de cuero desgastado cuando ella le puso una mano enorme en el hombro. Le dijo con una voz profunda que intentó hacer sonar más segura de lo que realmente se sentía, que había escuchado toda su conversación. La hacienda que mencionó, la de los perros del diablo, ella la compraba sin más preguntas. Gonzalo Méndez la miró evaluándola cuidadosamente de arriba a abajo, tomando nota de su vestido de luto raído y manchado, sus alpargatas completamente gastadas por el camino, su rostro marcado profundamente por el cansancio extremo y la pena reciente, pero también notando esa estatura absolutamente imponente que la hacía parecer más fuerte de lo que probablemente era. Le preguntó con genuina preocupación si había escuchado la parte sobre los problemas graves que tenía esa propiedad. Beatriz respondió que había escuchado absolutamente todo sin perderse ni una palabra. Gonzalo insistió preguntando si aún así la quería, sabiendo todo el peligro mortal. Ella tragó saliva con dificultad, sintiendo el polvo seco del llano rascando su garganta. Explicó con voz que empezaba a quebrarse que necesitaba desesperadamente un lugar para sus 3 hijos pequeños. Los habían echado de la hacienda donde trabajaba su esposo muerto. No tenían absolutamente a dónde ir en todo el mundo. Si el precio era realmente 5 pesos, como había dicho, ella los tenía guardados y estaba lista para pagar. Gonzalo estudió su rostro por un largo momento de silencio incómodo. Había algo en esos ojos oscuros y profundos, una determinación absoluta que rayaba en la locura pura, una desesperación maternal que él conocía muy bien porque la había visto antes, en gente que estaba completamente contra la pared, gente que literalmente ya no tenía nada que perder en este mundo cruel. Le dijo finalmente, suavizando considerablemente el tono de su voz áspera, que él era un coyote de tierra, sí, pero no era un asesino sin conciencia. No le estaba mintiendo ni exagerando sobre el peligro real que enfrentaría. Esas cosas que vivían allí eran completamente reales y mortales. Él mismo había visto personalmente las marcas profundas de garras en las vigas gruesas del porche. Eran tan grandes como su mano abierta. Había visto con sus propios ojos los restos destrozados de una vaca que esas bestias habían matado. Si ella iba para allá con niños pequeños e indefensos, Beatriz lo interrumpió con voz firme aunque temblorosa. Sus hijos morirían de hambre segura si no tenía un techo permanente para ellos. Al menos allí en esa hacienda maldita, tendrían paredes sólidas de piedra para protegerse y tierra suficiente para sembrar algo y sobrevivir. De alguna manera encontraría la forma de lidiar con los perros del diablo, o ellos con ella, pero al menos lo intentaría. Gonzalo suspiró profundamente, conflictuado entre el negocio y la conciencia. No era un hombre particularmente bueno según los estándares convencionales, pero tampoco era un monstruo sin alma.
y los negocios eran negocios al fin y al cabo. Incluso por solo 5 pesos miserables, aceptó finalmente, pero le advirtió que no quería cargar con su muerte inevitable en su conciencia, sin haberle advertido absolutamente hasta el final sobre todo. Le dijo que viniera a su oficina improvisada al día siguiente, al amanecer con el dinero en mano. Prepararía cuidadosamente el título de propiedad. Era un título viejo y amarillento de la época de la República, pero era completamente legal ante cualquier autoridad. Y que Dios, o quien sea que realmente escuche las oraciones en ese llano maldito, la protegiera a ella y a sus hijos. Esa noche oscura, Beatriz reunió a sus 3 hijos alrededor de una fogata pequeña de mata de monte seca, detrás del rancho, que muy pronto tendrían que abandonar para siempre. Daniel, con sus 11 años y una seriedad completamente impropia de su corta edad, entendió de inmediato con solo mirar el rostro de su madre que algo extremadamente grave estaba pasando. Carmen jugaba distraídamente con su muñeca de trapo desgastada, y Andrés dormía profundamente acurrucado contra el costado tibio de su madre gigante. Beatriz comenzó a hablar, eligiendo cada palabra con extremo cuidado, su voz profunda resonando en el aire frío de la noche. Les explicó que mañana al amanecer se iban definitivamente de allí, que iban a un lugar completamente nuevo, que tendrían su propia hacienda, algo que les pertenecería solo a ellos. Daniel frunció el ceño confundido, su mente de niño maduro tratando de entender cómo era posible tal milagro. Preguntó cómo podían tener una hacienda propia si no tenían dinero. Beatriz tocó el carriel escondido bajo su falda raída, mientras explicaba que usarían el dinero que su padre había guardado con tanto sacrificio. Él siempre había soñado con tener su propia tierra algún día. Ahora iban a cumplir ese sueño póstumo por él. Daniel dejó caer el palo con el que había estado dibujando figuras sin sentido en la tierra seca. Sus ojos se iluminaron con emoción infantil, preguntando si realmente tendrían una hacienda de verdad, con tierra suficiente para sembrar y criar animales. Beatriz sonrió, pero fue una sonrisa tensa y forzada, completamente marcada por el dolor y el miedo. Respondió que quizás algún día tendrían todo eso, pero que necesitaba que entendieran algo extremadamente importante antes de ilusionarse demasiado. El lugar al que iban estaba completamente solo, muy lejos del pueblo más cercano, perdido en medio del llano infinito. Y el llano era bravo, peligroso, implacable. Daniel preguntó con voz pequeña cómo de bravo exactamente, porque con sus 11 años ya no era un niño fácil de engañar, y había visto demasiada dureza en su corta vida trabajando en las haciendas. Beatriz dudó, luchando internamente. ¿Cómo le explicaba honestamente a un niño de 11 años sobre perros del diablo sin matarlo de miedo paralizante? ¿Cómo los preparaba adecuadamente para algo que ni ella misma entendía o podía explicar racionalmente? Finalmente decidió usar una verdad parcial. Les dijo que había animales salvajes peligrosos en ese lugar, perros grandes, culebras venenosas, animales que podían ser mortalmente peligrosos si se descuidaban, aunque fuera un segundo. Por eso tendrían que ser extremadamente listos y obedientes. Nunca, bajo ninguna circunstancia imaginable, salir solos de la casa sin su permiso. Y siempre obedecerla en absolutamente todo sin cuestionar. Daniel asintió lentamente, procesando la información, pero Beatriz pudo ver claramente la duda y el miedo creciendo como sombras en sus ojos oscuros. Carmen parecía más asustada que emocionada, aferrándose a su muñeca de trapo
como si fuera un amuleto protector. Andrés seguía durmiendo profundamente, completamente ajeno a la gravedad absoluta de la decisión que cambiaría sus vidas. Beatriz los abrazó a los tres contra su pecho enorme, mientras repetía como un mantra que todo iba a estar bien, que estarían juntos como familia y tendrían un techo sólido que nadie nunca podría quitarles. Eso era lo único que realmente importaba al final. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando en el horizonte infinito, Beatriz le entregó los 5 pesos arrugados y sudados a Gonzalo Méndez, con manos que temblaban visiblemente. Él le dio a cambio un papel amarillento y quebradizo, casi deshaciéndose al tacto, con sellos oficiales borrosos del gobierno de la República de Colombia. Gonzalo también le vendió, por el último peso que le quedaba en el mundo, una mula extremadamente vieja y terca que parecía a punto de colapsar, y un mapa completamente improvisado, dibujado con carbón en una servilleta sucia de aguardiente. Le explicó con voz cansada que eran aproximadamente unas 4 horas largas de camino constante hacia el poniente, siguiendo el sol que se ponía. El camino era relativamente claro y visible hasta llegar al arroyo de las Garzas, que estaría completamente seco en esa época. Después de cruzarlo, debía simplemente seguir la huella casi borrada de una carreta abandonada hace años. La hacienda estaba escondida en una pequeña hondonada natural, rodeada completamente de mata de monte espesa. Era la única construcción de piedra visible en kilómetros y kilómetros a la redonda. No tenía posibilidad de perderse. Beatriz agradeció con dignidad y partió inmediatamente con sus 3 hijos antes de que le fallara el valor. Todo lo que poseían en el mundo entero cabía perfectamente en 2 petacas viejas y rotas y un par de costales de fique que cargaba la mula resignada. Ropa gastada y remendada 1000 veces, unas pocas ollas de barro agrietadas, las botas de caporal de Tomás que Beatriz no tuvo corazón suficiente para vender a pesar de necesitar desesperadamente el dinero, y un poco de mazamorra rancia y carne seca, dura como piedra. El viaje fue absolutamente brutal desde el primer momento. El sol del mediodía caía como plomo fundido directamente sobre el llano colombiano sin piedad. El polvo acre y rojizo se metía implacablemente en los ojos llorosos, en la garganta reseca, en cada pliegue de la ropa empapada de sudor. La mula vieja apenas podía caminar cargada, arrastrando las patas con resignación animal. Y Beatriz, a pesar de su gran estatura imponente, caminaba pesadamente al lado cargando a Andrés, dormido en sus brazos para aliviar un poco al animal que era su único medio de transporte. El paisaje cambió, gradualmente de forma casi imperceptible, a medida que avanzaban. El bullicio constante y reconfortante del pueblo se desvaneció lentamente detrás de ellos, reemplazado por un silencio absoluto y profundamente opresivo que pesaba sobre los hombros como una manta húmeda. El llano se abría ante sus ojos cansados, infinito, ocre, completamente implacable e indiferente a su sufrimiento. Las ceibas gigantes y los samanes centenarios se alzaban como centinelas fantasmales y amenazantes. No se oían pájaros cantando, no se oían insectos zumbando, solo el viento seco e incesante que soplaba y silbaba monótonamente entre las matas de monte retorcidas. Cuando finalmente llegaron exhaustos al arroyo de las Garzas, después de horas interminables, Beatriz sintió un escalofrío profundo recorriendo su espina dorsal, a pesar del calor sofocante de más de 40 grados que derretía hasta las piedras.
La huella de carreta que ahora debían seguir era apenas visible, casi borrada completamente por el tiempo y el viento, un rastro fantasmal de muerte y abandono total. El aire mismo se sentía pesado, quieto, cargado de electricidad, como si la tierra misma estuviera deliberadamente conteniendo la respiración esperando algo terrible. Parecía exactamente el tipo de lugar maldito donde el diablo realmente podía estar, tomando una siesta tranquila entre los matorrales espinosos mientras esperaba nuevas víctimas. Carmen, susurró con voz temblorosa, aferrándose desesperadamente a la falda raída de Beatriz, que tenía mucho miedo y quería volver. Beatriz la tranquilizó con voz que intentaba sonar segura, diciéndole que era solo el llano, mostrando su cara brava, que ya casi llegaban a su nuevo hogar. Pero Beatriz también sentía claramente esa opresión terrible en el pecho, esa sensación inequívoca e innegable de estar siendo observados constantemente por algo invisible, de que ojos malévolos y hambrientos lo seguían pacientemente desde las sombras oscuras de las rocas calientes, esperando el momento perfecto para atacar. Después de otra hora más, que pareció una eternidad completa, caminando dolorosamente sobre piedras sueltas y arena que quemaba incluso a través de las alpargatas, la huella casi invisible se abrió finalmente a una hondonada natural protegida del viento. Y allí estaba, exactamente como Gonzalo había descrito, la hacienda maldita, el silencio. El nombre estaba casi completamente borrado por el tiempo en un arco de adobe parcialmente caído que marcaba la entrada fantasmal. La casa principal era de piedra sólida y adobe grueso, una construcción que claramente había visto días mucho mejores. Tenía paredes extremadamente gruesas que habían resistido décadas, pero el techo de teja roja española estaba parcialmente derrumbado en toda un ala completa. Tenía dos ventanas grandes oscuras como cuencas vacías de un cráneo en el frente deteriorado y una puerta principal de madera pesada, agrietada y medio colgando de goznes oxidados. A un lado había un establo de madera que estaba prácticamente reducido a escombros inútiles, un corral en ruinas completas, un pozo antiguo con un brocal circular de piedra tallada se alzaba solitario en el centro exacto del patio principal polvoriento. La tierra alrededor estaba completamente seca, agrietada profundamente, formando patrones geométricos, cubierta densamente de mata de monte retorcida y matorrales espinosos, que parecían garras reaching hacia el cielo. El llano infinito lo rodeaba absolutamente todo, formando una pared visual infranqueable de silencio, sol y abandono total. Era perfecto en su desolación, un refugio sólido contra los elementos, y al mismo tiempo era completamente aterrador en su silencio antinatural. Beatriz bajó de la mula con un salto pesado, su gran estatura imponente, levantando nubes pequeñas de polvo fino. Ayudó cuidadosamente a los niños a bajar uno por uno. La mula resopló nerviosamente, claramente asustada por algo que solo ella podía percibir con sus sentidos animales superiores. El silencio que los rodeaba era absolutamente total, casi físico. No había grillos chirriando, no había garzas graznando en la distancia, solo el viento constante, silbando fantasmalmente a través de las ruinas abandonadas. Beatriz ordenó con voz firme que se quedaran pegados a ella sin separarse ni un metro, y tomó a Andrés firmemente en sus brazos protectores. Se acercó cautelosamente a la puerta principal y la empujó con el hombro. La puerta no estaba cerrada con llave ni trancada,
solo trabada firmemente por décadas de arena acumulada. Se abrió lentamente con un chirrido largo, agudo y oxidado, que sonó exactamente como un lamento humano de agonía en el silencio opresivo que los rodeaba. El interior olía intensamente a polvo antiguo acumulado, a encierro prolongado de años y a algo más indefinible, algo vagamente animal y rancio que hacía que el estómago se revolviera. Había muebles pesados de madera oscura, cubiertos completamente por sábanas tiesas de polvo gris, una gran mesa de comedor maciza en la sala principal, varias sillas volcadas desordenadamente, un aparador tallado de madera oscura. En la cocina abandonada, trastes de barro roto esparcidos caóticamente en el suelo de terracota. Todo había sido abandonado con una prisa absolutamente aterradora, como si los habitantes anteriores hubieran huido, literalmente por sus vidas. Daniel entró cautelosamente detrás de su madre e inmediatamente señaló con dedo tembloroso algo perturbador en la pared principal. Le dijo a su madre que mirara eso, esas marcas extrañas en la viga del techo. Beatriz sintió que la sangre se le helaba completamente en las venas mientras miraba hacia arriba. Había marcas profundamente grabadas en la viga de madera maciza que sostenía el dintel principal. 5 surcos perfectamente paralelos, claramente hechos por garras absolutamente enormes, garras que habían rasgado la madera sólida de roble como si fuera mantequilla blanda, dejando marcas de al menos 3 centímetros de profundidad. Beatriz intentó mantener la voz calmada mientras sugería que debió ser algún animal salvaje grande, que entró cuando la casa estaba completamente sola y abandonada. Tal vez un jaguar hambriento, añadió débilmente, aunque su voz sonaba completamente hueca incluso a sus propios oídos. Y sabía perfectamente bien que no había jaguares en esa parte específica del llano desde hacía décadas. Exploró metódicamente el resto de la casa, con el corazón latiendo violentamente contra sus costillas. 2 cuartos pequeños al fondo, con catres de hierro completamente oxidados. Uno de los cuartos tenía aún más marcas profundas de garras en el marco de madera de la ventana, como si algo persistente y determinado hubiera intentado entrar con insistencia durante noches enteras, probando metódicamente la resistencia del adobe grueso buscando el punto más débil. Beatriz decidió conscientemente no decir absolutamente nada más a los niños sobre lo que estaba viendo. Pasaron el resto de la tarde limpiando desesperadamente, como podían con los recursos limitados que tenían, sacando montañas de polvo acumulado, abriendo con esfuerzo las pesadas contraventanas de madera para que corriera el aire viciado de años de encierro. Encontraron algunas provisiones completamente abandonadas, sacos de frijol totalmente picados por gorgojos y un barril grande de agua completamente seca, agrietado por el sol, pero absolutamente nada útil o aprovechable. Quien había huido aterrorizado, de allí había salido con tanto pánico absoluto que dejó hasta los retratos familiares colgados, torcidos en las paredes manchadas. Cuando el sol finalmente empezó a hundirse inevitablemente tras las colinas lejanas del horizonte, tiñendo todo el cielo de un rojo sangre profundo y perturbador, Beatriz cerró meticulosamente todas las puertas y ventanas de la casa. Verificó personalmente las trancas oxidadas 2 veces para asegurarse. Atrancó la puerta principal pesada con la mesa maciza de comedor, arrastrándola con esfuerzo, y metió físicamente a los 3 niños en el cuarto que parecía más seguro y alejado,
todos juntos apretados en un solo catre estrecho de hierro. Daniel intentó protestar con voz aguda, insistiendo tercamente que él era ahora el hombre de la casa y que debía dormir en la sala vigilando y protegiendo a la familia, pero algo profundo en la mirada de Beatriz, una mezcla imposible de acero inflexible y pánico apenas, contenido, lo hizo obedecer inmediatamente sin una palabra más de protesta. Beatriz les advirtió con voz profunda y extraña que resonaba en el cuarto cerrado que no importaba absolutamente qué escucharan durante la noche que se aproximaba. No debían abrir esa puerta bajo ninguna circunstancia. No debían mirar por la ventana sin importar la curiosidad. Debían tapar firmemente sus oídos y rezar todas las oraciones que conocieran. Que todo iba a estar perfectamente bien al amanecer. Carmen susurró con voz quebrada y asustada, todavía aferrada a su muñeca de trapo como un salvavidas, que su madre las estaba asustando terriblemente. Beatriz intentó suavizar el tono, respondiendo que solo estaba siendo extremadamente cuidadosa, nada más. Les ordenó que durmieran ahora. Cerró la pesada puerta del cuarto con un golpe sordo y la atrancó sólidamente por fuera con un viejo baúl de madera macizo que encontró. Regresó caminando lentamente a la sala principal oscura. Encendió con manos temblorosas un solo cabo de vela derretida que había encontrado, y se sentó con determinación en una silla de madera pesada, deliberadamente de espaldas a la pared, sólida y de frente directa a la puerta principal atrancada. En 1915, su mano derecha sostenía con fuerza un machete completamente oxidado que había encontrado medio enterrado en el establo derrumbado. No, era un arma efectiva contra lo que fuera que realmente estuviera allí afuera esperando en la oscuridad creciente, pero era literalmente lo único que tenía para defender a su familia. Las primeras horas interminables de la noche fueron de un silencio absolutamente sepulcral y opresivo. El llano, que durante el día había sido un horno abrasador de calor insoportable, se volvió inexplicablemente helado. Apenas cayó la oscuridad completa. Beatriz solo podía oír el viento seco silbando constantemente en las tejas rotas del techo y el latido acelerado de su propio corazón retumbando fuertemente en sus oídos, como tambores de guerra. Empezaba gradualmente a relajarse un poco, pensando con esperanza que quizás las historias aterradoras eran solo eso, exageraciones de gente supersticiosa. Quizás las bestias legendarias se habían ido hacía mucho tiempo a otro lugar. Quizás el miedo colectivo de la gente local era completamente exagerado y sin fundamento real. Entonces lo oyó claramente, un gruñido bajo, profundamente gutural, que parecía venir literalmente de las entrañas mismas de la tierra bajo sus pies. No era el aullido normal de un perro callejero. Era demasiado profundo, demasiado resonante, demasiado consciente e inteligente. Vibraba físicamente en las paredes de adobe, haciendo temblar y caer el polvo antiguo, acumulado en las vigas del techo. Beatriz se quedó completamente paralizada en la silla, el machete oxidado temblando incontrolablemente en su mano sudorosa. El gruñido aterrador vino de nuevo, esta vez significativamente más cerca de la casa, y luego ella escuchó con claridad el sonido, absolutamente inconfundible, de garras pesadas como piedras rascando metódicamente. La piedra sólida del brocal del pozo en el centro, exacto del patio principal. Se obligó a levantarse, con piernas que apenas la sostenían. Caminó en completo silencio. Sus pies descalzos y grandes
sin hacer absolutamente ningún ruido en el suelo frío de terracota. Llegó cautelosamente a la ventana principal, con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas. Descorrió apenas 1 centímetro la pesada contraventana de madera y miró con un ojo hacia el patio bañado por la luna. Sus ojos tardaron varios segundos eternos en ajustarse completamente a la oscuridad profunda, iluminada solo por una luna pálida, fría y completamente cruel, que colgaba baja en el cielo como un ojo muerto observando. Pero entonces, finalmente lo vio con claridad absoluta. En el patio polvoriento, junto al pozo antiguo, había una sombra masiva que definitivamente no pertenecía a este mundo natural. Era un perro. Sí, eso era técnicamente correcto, pero era un perro tan gigantescamente grande como la mula vieja que los había traído hasta allí. Su pelaje era oscuro, casi completamente negro como el carbón más puro, y su cabeza era absolutamente enorme, grotescamente desproporcionada respecto a cualquier animal normal. Pero lo verdaderamente peor, lo que helaba la sangre hasta convertirla en hielo, eran los ojos, un brillo rojo completamente antinatural e imposible. 2 brasas encendidas del infierno mismo que la miraban fijamente con una intensidad penetrante, como si supiera con certeza absoluta que ella estaba allí escondida, observando desde las sombras, completamente indefensa. El animal imposible olfateaba el aire nocturno con movimientos deliberados, girando lentamente su cabeza masiva directamente hacia la casa de piedra. Beatriz ahogó un grito de terror puro que amenazaba con escapar de su garganta cerrada. Y entonces, como si la pesadilla no pudiera empeorar más, oyó con horror creciente el segundo sonido, otro gruñido idéntico, exactamente igual de profundo y amenazante, viniendo claramente del establo completamente derrumbado al otro lado opuesto de la casa. Eran 2 criaturas, imposibles. Había 2 bestias del infierno rondando su refugio. Beatriz corrió en silencio absoluto a la ventana, pequeña de la cocina que daba al otro lado. Miró con ojos desorbitados. Sí, allí estaba confirmado. La segunda bestia masiva, exactamente igual de enorme e imposible, estaba allí circulando metódicamente la propiedad por el flanco occidental. Las 2 criaturas sobrenaturales estaban perfectamente coordinadas como soldados entrenados, cazando con precisión militar, rodeando estratégicamente la casa, como generales expertos, evaluando un campo de batalla antes del ataque final. La noche interminable se arrastró en un terror completamente absoluto que superaba cualquier pesadilla. Beatriz permaneció despierta cada segundo, completamente alerta, escuchando con todos sus sentidos a las bestias circular incansablemente la casa, rascar con fuerza sobrehumana los muros sólidos de adobe, haciendo llover constantemente polvo fino del techo, empujar insistentemente las ventanas atrancadas, probando su resistencia. En un momento particularmente aterrador, una de las criaturas saltó con agilidad imposible al techo parcialmente derrumbado del ala contigua, y Beatriz escuchó con claridad absoluta el pesado caminar deliberado sobre las vigas de madera, el crujir amenazante de las tejas viejas bajo su peso descomunal, que debía ser de varios cientos de kilos. Rezó más intensamente esa noche de lo que había rezado en toda su vida combinada. Rezó desesperadamente para que la mesa pesada aguantara bloqueando la puerta, para que las contraventanas gruesas no cedieran bajo la presión constante,
para que los niños aterrorizados no despertaran completamente y gritaran de pánico revelando su presencia vulnerable. Cuando los primeros rayos tímidos de sol finalmente tiñeron de gris pálido el horizonte infinito, del llano al amanecer, los sonidos aterradores finalmente cesaron gradualmente. Los gruñidos profundos se convirtieron lentamente en un aullido largo, lastimero y casi melancólico, que se perdió gradualmente a la distancia lejana. Las bestias imposibles se habían ido finalmente, tragadas misteriosamente por la luz creciente del amanecer, como vampiros retornando a sus ataúdes. Beatriz se derrumbó exhausta en la silla de madera, temblando incontrolablemente de agotamiento físico y mental absoluto, pero milagrosamente viva y consciente. Corrió inmediatamente al cuarto sellado de los niños y quitó el baúl pesado con manos torpes. Abrió la puerta de golpe. Estaban completamente despiertos los tres, acurrucados juntos, como cachorros asustados bajo la manta raída y delgada, con rostros pálidos como la muerte, por el miedo paralizante que habían sentido, pero física y completamente ilesos. La casa de piedra había resistido el asedio nocturno, pero Beatriz sabía, con una certeza helada que la penetraba hasta los huesos, que esto había sido solamente la primera noche de muchas. Las bestias del infierno volverían sin falta. Por la mañana brillante, después de esperar prudentemente una hora completa, con el sol ya alto y caliente en lo alto, Beatriz finalmente salió con extrema cautela a inspeccionar los daños visibles. Machete oxidado firmemente en mano derecha. El patio era un desastre absoluto que confirmaba que la pesadilla había sido completamente real. La puerta del establo derrumbado había sido literalmente arrancada de sus goznes oxidados con fuerza descomunal, dejando la entrada oscura como una boca abierta grotescamente. Una de las ventanas de la sala tenía toda la madera gruesa completamente astillada en el centro, donde una de las criaturas imposibles había intentado forzarla con una violencia calculada y metódica que hablaba de inteligencia. Y por absolutamente todas partes, marcadas profundamente en el polvo seco del llano, había huellas imposibles, huellas enormes de cánido, pero muchísimo más grandes que la palma abierta de la mano de Beatriz, con todos los dedos completamente extendidos. Eran huellas profundamente hundidas, pesadas, marcadas claramente con garras individuales que habían hundido la tierra dura como si fueran cuchillos afilados de carnicero penetrando mantequilla. Daniel, completamente incapaz de quedarse encerrado por más tiempo, con la curiosidad matándolo, salió cautelosamente detrás de su madre gigante. El niño se quedó completamente paralizado al ver las marcas imposibles grabadas en el suelo, señalándolas con dedo tembloroso, mientras preguntaba con voz pequeña y asustada qué eran exactamente esas huellas, notando con terror creciente que claramente no eran de ningún perro normal conocido. Beatriz ya no podía seguir ocultándole la verdad terrible. Su rostro curtido por el sol implacable y marcado profundamente por el dolor reciente, se endureció visiblemente mientras le confirmaba lo que ambos ya sabían en sus corazones. Eran las huellas de los perros del diablo legendarios, y habían venido durante toda la noche acechándolos. Daniel miró la casa de adobe con ojos muy abiertos, luego al llano infinito e indiferente que los rodeaba completamente por todos lados. Su rostro de niño demasiado maduro para su edad, ahora pálido como un fantasma por el miedo existencial, reflejaba exactamente la misma pregunta desesperada
que gritaba constantemente en la mente torturada de Beatriz. ¿Qué diablos iban a hacer ahora? ¿Cómo podrían posiblemente vivir allí con esas criaturas? Beatriz respondió con mucha más convicción y firmeza de la que realmente sentía en su interior. Su imponente altura, pareciendo paradójicamente un poco menos firme y protectora esa mañana terrible, después de la noche sin dormir, declaró que iban a sobrevivir sin importar qué. Reforzarían todas las puertas con lo que encontraran, tapiarían completamente las ventanas que no fueran absolutamente necesarias para respirar. Se encerrarían siempre dentro antes de que cayera el sol, y de alguna manera, con la ayuda de Dios o del diablo, encontrarían una solución permanente a ese infierno. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, intentando sonar valiente y segura, la pregunta sin respuesta resonaba burlonamente en su cabeza exhausta. ¿Qué solución real podía existir para una viuda gigante completamente sola en mitad de la nada absoluta, con 3 niños pequeños dependiendo de ella, enfrentándose noche tras noche a 2 criaturas sobrenaturales gigantescas que reclamaban violentamente esa tierra maldita como suya desde antes de que los humanos llegaran? Los días siguientes fueron una pesadilla continua de tensión absolutamente insoportable. Durante las horas de luz del día, Beatriz intentaba desesperadamente mantener una apariencia superficial de normalidad para no aterrorizar completamente a los niños. Hizo que los niños la ayudaran constantemente a limpiar el interior polvoriento de la casa, a barrer montañas del polvo acumulado de literalmente décadas. Intentó con esfuerzo heroico despejar un pedazo pequeño de tierra cerca de la puerta principal para plantar una pequeña huerta de supervivencia, trabajando siempre con Daniel vigilando nerviosamente desde el porche como centinela, siempre con el machete oxidado atado firmemente a su cintura, siempre con un ojo constantemente puesto en las sombras amenazantes de la mata de monte, retorcida que rodeaba completamente la hondonada como un ejército verde esperando órdenes de ataque. Las bestias sobrenaturales nunca aparecían durante las horas de luz brillante del día, pero Beatriz podía sentir su presencia invisible constantemente. Sabía con certeza absoluta que estaban allí escondidas, en algún lugar fresco de las colinas secas circundantes, observando pacientemente desde la distancia, con esos ojos rojos imposibles, esperando con paciencia infinita la oscuridad protectora de la noche, y cada maldita noche, sin una sola excepción, en cuanto el último rayo dorado de sol desaparecía completamente tras el horizonte lejano, el terror sobrenatural regresaba puntualmente. Las bestias venían fielmente, a veces juntas coordinadas, a veces separadas flanqueando. Circulaban incansablemente la casa durante horas, arañaban con fuerza los muros sólidos de adobe, haciendo llover constantemente polvo fino del techo sobre sus cabezas. Gruñían con un sonido profundo y vibrante que literalmente calaba los huesos y hacía temblar los dientes en sus bocas. Una noche particularmente aterradora, una de las bestias logró finalmente derribar con violencia explosiva la puerta del establo que Beatriz había intentado reparar desesperadamente durante el día anterior. La criatura se metió dentro del espacio oscuro con un estruendo que hizo temblar la tierra. Beatriz escuchó claramente el colapso y luego el sonido prolongado de las últimas vigas podridas siendo sistemáticamente destrozadas con una furia metódica y deliberada. La bestia imposible se quedó allí dentro durante toda la noche interminable, como si reclamara simbólicamente ese montón de ruinas como su palacio oscuro y territorio exclusivo.
Beatriz y los niños aterrorizados, encerrados herméticamente en el cuarto del fondo más alejado, oyeron sus gruñidos guturales constantes y el sonido perturbador de madera vieja siendo masticada y arañada metódicamente durante horas que parecían no terminar nunca. Al amanecer siguiente, un silencio tenso y antinatural cayó súbitamente sobre la hacienda maldita como un sudario. Beatriz encontró el establo completamente devastado, más allá de cualquier reparación posible. Las pocas herramientas viejas y oxidadas que quedaban olvidadas estaban rotas en pedazos inútiles, retorcidas como si un gigante furioso las hubiera manipulado. Un viejo yugo de buey hecho literalmente pedazos, sacos podridos de pienso completamente destripados, su contenido negro esparcido por todo el suelo de tierra, y la bestia monstruosa seguía allí dentro. Beatriz se quedó completamente paralizada en la puerta abierta de la casa de piedra, a exactamente 30 metros de distancia del establo destruido. A través de una rendija estrecha, entre las tablas caídas de madera de mezquite, pudo ver con claridad aterradora el brillo inconfundible de dos carbones rojos mirándola fijamente, penetrantemente, desde la oscuridad absoluta del interior. La criatura imposible estaba completamente atrapada en su propia trampa. El mismo estruendo violento que había provocado al entrar con tanta furia había causado que el dintel principal de madera colapsara completamente, bloqueando sólidamente la única salida utilizable. La criatura se había encerrado sola en su propia furia destructiva. Un pensamiento absolutamente terrible y desesperado cruzó rápidamente la mente exhausta de Beatriz. Técnicamente, podía reforzar deliberadamente el bloqueo con más escombros. Podía conscientemente dejarla allí atrapada indefinidamente. Quizás moriría lentamente de hambre o de sed bajo el sol abrasador del llano durante los próximos días. Sería una oportunidad real, quizás la única que tendrían jamás, de eliminar permanentemente al menos a una de las dos amenazas mortales que acechaban a su familia. Era un pensamiento genuinamente cruel, completamente nacido del pánico absoluto de una madre desesperada que ya no sabía cómo proteger a sus hijos. Pero mientras consideraba seriamente esa opción terrible, sintiendo el peso frío del machete en su mano sudorosa, algo completamente extraño e inesperado sucedió que lo cambiaría todo. La bestia atrapada dentro del establo oscuro comenzó súbitamente a hacer un sonido completamente diferente de todo lo que habían escuchado antes. No era el gruñido bajo de amenaza territorial, ni el rugido explosivo de furia pura. Era casi un aullido, pero extrañamente quebrado, vulnerable, lleno de una emoción que sonaba imposiblemente humana. Un llamado lastimero que vibró fuertemente en el aire seco de la mañana, atravesando las paredes y penetrando directamente en el corazón. Y desde las colinas distantes del llano, llegó inmediatamente una respuesta clara. La segunda bestia, llamando desesperadamente de vuelta con exactamente el mismo tono de angustia profunda. Beatriz entendió en ese instante crucial, con una claridad absoluta, que la golpeó como un rayo cayendo del cielo despejado, una verdad fundamental que cambiaría todo su entendimiento. Eran una pareja unida, compañeros de vida inseparables, y aquel sonido terrible no era de furia animal o amenaza territorial, era de angustia emocional pura, de necesidad desesperada, de un vínculo profundo que trascendía completamente lo meramente animal. La bestia masiva atrapada estaba llamando desesperadamente a su compañera, no con rabia,
sino con una vulnerabilidad y necesidad emocional que era imposible malinterpretar. Había una inteligencia profunda y antigua, brillando en esos seres imposibles, algo que iba muchísimo más allá del simple instinto básico de supervivencia animal. Fue en ese preciso momento crucial, mientras Beatriz estaba completamente paralizada, entre el miedo visceral a la bestia atrapada y la comprensión creciente de lo que realmente eran esas criaturas imposibles, que escuchó claramente pasos humanos acercándose desde atrás. Se giró rápidamente con velocidad sorprendente para su tamaño, su enorme cuerpo moviéndose con la agilidad del pánico puro, levantando instintivamente el machete en un gesto defensivo automático. Y vio a un hombre anciano emergiendo lentamente de la senda polvorosa del arroyo de las Garzas. Era un hombre claramente viejo, pero que curiosamente no parecía frágil en absoluto. Quizás tenía 60 o 70 años. Era completamente imposible saberlo con certeza. Era un llanero auténtico, evidente por su atuendo tradicional. Pantalón de lienzo blanco manchado por el polvo rojo de innumerables caminos, camisa de manta suelta que se movía con la brisa caliente, alpargatas desgastadas hasta casi desintegrarse que revelaban kilómetros y kilómetros de caminata incansable, y un sombrero aguadeño de ala ancha que protegía su rostro curtido del sol implacable. Su piel estaba curtida como cuero viejo de calidad, cada arruga profunda contando silenciosamente una historia de décadas bajo el sol despiadado del llano. Tenía el pelo largo y completamente gris, sujeto con dignidad por una cinta roja ceremonial. Pero lo más impactante y memorable eran sus ojos, oscuros como pozos profundos sin fondo, increíblemente serenos y tranquilos, cargados con una calma ancestral que parecía tan antigua como el propio llano infinito. El hombre se detuvo a una distancia respetuosa de aproximadamente 10 metros, sin mostrar absolutamente ningún miedo visible ante el machete que Beatriz sostenía defensivamente, con manos temblorosas. Con voz suave pero perfectamente clara, que llevaba en el aire quieto, le dio los buenos días formalmente y le informó, con una franqueza desconcertante y directa, que había cometido un error grave al comprar esa tierra maldita, porque definitivamente no le pertenecía a ningún humano. Beatriz apretó el machete oxidado con más fuerza hasta que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Su imponente figura erguida como una fortaleza, protegiendo instintivamente la puerta de la casa donde sus hijos estaban, mientras exigía con voz temblorosa saber quién diablos era él, y cómo sabía todo eso sobre su situación. El anciano se presentó calmadamente como Absalón Rivera, explicando con voz tranquila que él sabía esas cosas, porque la tierra hablaba constantemente con quien supiera escucharla correctamente, y él había aprendido a escucharla durante décadas. Vivía normalmente en las estribaciones rocosas de la sierra, a exactamente 2 días completos de camino constante a pie, pero había sentido claramente el desequilibrio perturbador que afectaba al llano. Señaló con la barbilla el establo derrumbado mientras identificaba con certeza la situación. Había escuchado claramente durante la noche el llamado desesperado de Trueno, quien debía estar atrapado allí dentro sufriendo, mientras Sombra esperaba angustiada en las colinas cercanas. Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El anciano conocía íntimamente a las criaturas imposibles. Les había puesto nombres específicos. Hablaba de ellas con una familiaridad que era simultáneamente aterradora y extrañamente reconfortante.
Don Absalón caminó lentamente hacia el establo destruido, ignorando completamente el peligro mortal evidente. Estudió la entrada bloqueada con ojo experto, examinó meticulosamente las marcas profundas de garras en la madera astillada, escuchó atentamente por un momento los gruñidos ansiosos que venían del interior oscuro. Confirmó sus sospechas en voz baja. Era definitivamente Trueno el macho. Sombra, explicó con respeto, era la hembra, considerablemente más inteligente, más calculadora y muchísimo más peligrosa que su compañero cuando se lo proponía, Beatriz. Todavía paralizada por la incredulidad absoluta, susurró las palabras que absolutamente todos en el pueblo repetían como una verdad incuestionable. Eran bestias enviadas del diablo, demonios puestos en la tierra para castigar a los vivos. Don Absalón la miró directamente, con esos ojos antiguos que parecían ver claramente más allá de las apariencias superficiales y las mentiras convenientes. Negó suavemente con la cabeza, mientras explicaba con paciencia que la gente ignorante del pueblo los llamaba así simplemente porque les temían profundamente, pero que la verdad era muy diferente y mucho más compleja. No eran del diablo en absoluto. Eran algo mucho más viejo y más profundo. Los guardianes ancestrales del llano, espíritus de la tierra misma que habían tomado forma física para proteger un lugar que era sagrado desde tiempos inmemoriales. Y entonces reveló calmadamente la historia completa que nadie en el pueblo conocía o se atrevía a contar. El antiguo dueño de la hacienda, don Federico Pardo, había cometido un pecado terrible contra la tierra. La casa de piedra había sido construida deliberadamente sobre un lugar que era profundamente sagrado para los Sicuani, un sitio ceremonial donde los antiguos venían a soñar, a comunicarse directamente con los espíritus de la tierra y el cielo, a pedir permiso antes de cazar o sembrar. Don Federico había profanado ese lugar sagrado con su arrogancia, su codicia y su desprecio absoluto por todo lo que no entendía. Cuando Trueno y Sombra aparecieron siendo apenas cachorros pequeños, atraídos naturalmente por la energía ancestral del sitio profanado, don Federico había intentado brutalmente domesticarlos por la fuerza pura. Los había encadenado cruelmente bajo el sol abrasador durante días, los golpeaba salvajemente cuando no obedecían instantáneamente sus órdenes arbitrarias, los dejaba completamente sin agua durante días enteros bajo el calor para quebrar su voluntad y convertirlos en mascotas. Quería exhibirlos como trofeos exóticos para impresionar a sus invitados ricos de Bogotá con sus perros demoníacos domesticados. Don Absalón tocó una vieja cicatriz de quemadura en su propio brazo mientras continuaba la historia terrible. Cuando las criaturas crecieron y se hicieron naturalmente demasiado fuertes para ser controladas por cadenas, don Federico intentó desesperadamente matarlas a balazos. Pero ellas se defendieron con toda la furia acumulada de años de tortura. Don Federico desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie encontró jamás su cuerpo. El anciano explicó con gravedad lo que realmente había sucedido. El llano, usando a sus guardianes heridos y enfurecidos, había reclamado finalmente lo que le pertenecía desde el principio. Las bestias que don Federico había torturado sistemáticamente durante años finalmente le habían cobrado la deuda de sangre que él había contraído. Beatriz sintió un escalofrío profundo que no tenía nada que ver con el calor abrasador de la mañana. Preguntó con voz temblorosa, ¿por qué don Absalón estaba exactamente allí?
que él lo había traído específicamente a ese lugar maldito para ayudar a una completa desconocida. El anciano respondió con calma absoluta que le debía una deuda sagrada a su sangre. Había conocido personalmente a Itzel, la abuela de Beatriz, la curandera legendaria de San José del Guaviare. Ella le había enseñado pacientemente a escuchar la tierra cuando él era apenas un muchacho de 12 años, y ella ya era una anciana extremadamente sabia. Le había transmitido generosamente conocimientos ancestrales sobre el equilibrio delicado entre lo humano y lo salvaje, entre lo visible y lo invisible que existe más allá. Beatriz abrió los ojos completamente sorprendida. Apenas recordaba vagamente a su abuela, una mujer indígena misteriosa de la que su madre casi nunca hablaba abiertamente, como si ese linaje antiguo fuera algo vergonzoso que debía ocultarse en la Colombia moderna. Don Absalón continuó explicando que cuando supo que una mujer gigante, la nieta directa de Itzel, había comprado la hacienda profanada, supo instantáneamente que no era simplemente una casualidad del destino. El llano mismo la había traído deliberadamente hasta allí por razones que sólo los espíritus conocían, y él debía cumplir religiosamente con su deber sagrado de pagar la deuda de conocimiento que tenía eternamente con su abuela muerta. Beatriz miró el establo donde Trueno seguía atrapado y sufriendo. Luego al anciano que hablaba con tanta certeza absoluta sobre cosas completamente imposibles. Preguntó directamente si realmente podía ayudarlos, si verdaderamente había algo concreto que pudiera hacer contra Trueno y Sombra. Don Absalón guardó silencio por un largo momento, estudiando intensamente el rostro marcado de Beatriz, con esos ojos profundos que parecían leer directamente su alma desnuda. Estudió su altura imponente, su miedo mal disimulado, la fuerza desesperada de una madre protegiendo a sus crías. Finalmente, asintió gravemente, pero aclaró algo absolutamente fundamental. Lo que iba a hacer no implicaba de ninguna manera matar a las bestias sagradas. Explicó cuidadosamente que esas criaturas eran la tierra misma manifestada en forma animal, protegiendo un lugar sagrado que había sido brutalmente profanado. No eran malas por naturaleza inherente, estaban profundamente heridas, completamente desconfiadas, llenas de una rabia completamente justificada por años de tortura sistemática y traición humana. Beatriz preguntó entonces qué planeaba hacer exactamente con ellas. Roó hacia el establo, con una expresión de profundo respeto, casi reverencial. Explicó su plan con voz firme. Iba a enseñarles pacientemente a confiar otra vez, a recordar que no todos los humanos eran como don Federico. Iba a pedirles respetuosamente permiso para que Beatriz y sus hijos permanecieran en ese lugar. Y si todo salía bien con la ayuda de los espíritus, iba a transformarlos gradualmente de carceleros enfurecidos en protectores voluntarios. Beatriz pensó sinceramente que el anciano estaba completamente loco o senil. La idea de pedir permiso educadamente a bestias que habían matado brutalmente a un hombre, de enseñar confianza paciente a criaturas que habían aterrorizado a familias enteras, hasta hacerlas huir en plena noche, abandonando todas sus posesiones. Parecía una locura suicida absoluta. Pero, ¿qué otra opción real tenía en ese momento? Estaba completamente atrapada en ese lugar sin dinero suficiente para irse a ningún lado, sin comida para sobrevivir más de una semana, y con 2 demonios del llano acechando mortalmente a su familia cada noche. Cualquier esperanza
por más diminuta o completamente absurda que pareciera, era objetivamente mejor que la muerte segura que les esperaba si no hacían absolutamente nada. Beatriz finalmente aceptó con voz que temblaba por primera vez desde que había llegado a la hacienda. Estableció una condición completamente innegociable. Sus 3 hijos permanecerían dentro de la casa, completamente atrancados en el cuarto más seguro. Mientras don Absalón hacía lo que fuera que planeaba hacer, el anciano asintió con gravedad, reconociendo la sabiduría básica de esa precaución materna. Añadió que Beatriz también debía quedarse dentro durante el proceso, explicando que lo que estaba a punto de hacer era un diálogo extremadamente delicado entre especies diferentes y que cualquier interrupción humana podría resultar absolutamente catastrófica para todos. Beatriz encerró a los niños y se posicionó en la ventana para observar. Don Absalón se acercó al establo derrumbado con pasos lentos y deliberadamente rítmicos, casi como una danza ceremonial antigua. No mostraba miedo visible en su postura, pero sí un respeto profundo e innegable. Se detuvo a unos metros de la entrada bloqueada, donde los gruñidos amenazantes de Trueno resonaban como truenos subterráneos. De su pequeño morral de cuero sacó mazamorra de maíz tostado y la sopló suavemente al viento hacia el establo, mientras murmuraba palabras en lengua sicuani que sonaba como el viento mismo. Luego habló en español, su voz proyectándose hacia la oscuridad. Se dirigió a la criatura por su nombre, identificándose, explicando que no venía a lastimarlo. Un gruñido feroz vino de adentro. El establo tembló. Pero don Absalón no retrocedió. Continuó hablando, pidiéndole a Trueno que lo recordara. Le recordó cómo le había traído agua cuando don Federico lo dejaba atado, cómo le había dado sombra. Estaba herida. El gruñido bajó gradualmente. Se volvió un lamento confuso. Don Absalón anunció que iba a quitar los escombros, a liberarlo. No había trampa, solo pedía confianza. Comenzó a mover las vigas con fuerza sorprendente para su edad. Entonces una sombra masiva surgió lentamente de la oscuridad. Trueno era gigantesco, del tamaño de un ternero grande, pelaje negro enmarañado, músculos marcados, ojos rojos brillantes. Era poder puro concentrado. Pero don Absalón no corrió. Se quedó inmóvil, mirando directamente a los ojos del guardián. Le habló con firmeza, ya no estaba encadenado, era libre. La tierra tenía nuevos inquilinos inocentes que no merecían su furia. Trueno evaluó al anciano. Había lucha interna visible en sus ojos antiguos. Entonces don Absalón hizo algo extraordinario. Se arrodilló lentamente. Puso las manos con palmas hacia arriba, haciéndose vulnerable. Pero sus ojos nunca abandonaron los ojos rojos. Reconoció a Trueno como el verdadero guardián del llano. Explicó que la mujer era sangre de Itzel, que podía trabajar en armonía. Trueno inclinó la cabeza, confundido por el gesto. Dio un paso más cerca. Don Absalón levantó una mano lentamente ofreciéndola, dejando que Trueno decidiera. Trueno olfateó profundamente la mano. Estaba analizando intención, verdad emocional. Por un momento eterno, permanecieron conectados. Entonces Trueno tocó apenas la mano con su nariz. Fue un roce mínimo pero significativo. Dio un paso atrás, soltó un gruñido resignado y se dirigió hacia las colinas. Antes de desaparecer, miró hacia atrás. Ya no era furia, sino reconocimiento cauteloso. Don Absalón se levantó con manos temblando. Explicó que ese había sido solo el primer paso. Trueno lo había recordado, pero Sombra sería el verdadero desafío.
Don Absalón estableció campamento junto al pozo, rechazando dormir dentro. Debía estar en el territorio de los guardianes. Los primeros días fueron extremadamente tensos. Los guardianes mantenían distancia, pero su presencia era constante. Aparecían al atardecer como siluetas en las colinas. Sus aullidos llenaban las noches. Don Absalón estableció rutina sagrada. Cada mañana llenaba un cuenco de agua. Lo colocaba en el límite del patio junto a mazamorra. No era comida para saciar, sino ofrenda simbólica de respeto. Siempre hablaba al viento, a la tierra. Declaraba que traía agua para la sed del llano, maíz para honrar la fuerza de la tierra, que estaban allí en paz. Don Absalón enseñó a Beatriz y los niños a moverse diferente. Les explicó que los guardianes no atacaban el miedo, sino la falta de respeto, el ruido invasivo. Les enseñó a caminar suave, agradecer a la tierra, no gritar sin razón. Daniel seguía a don Absalón Faz observando cómo leía huellas, encontraba raíces, predecía el viento. Carmen espiaba aterrorizada desde la ventana. Andrés preguntaba cuándo vendrían los perros grandes a jugar. Una semana después, don Absalón caminaba hacia las cuevas donde descansaban los guardianes, acercándose gradualmente en círculos amplios, dejando ofrendas de tabaco. Las bestias lo permitían, respondiendo con gruñidos desde la oscuridad. Don Absalón explicó que era como una danza. Los guardianes establecían límites. Él los respetaba, pero cada día los límites se movían un poco. Beatriz preguntó con angustia cuánto duraría. La mazamorra se acababa. Las provisiones no existían. Necesitaba salir, cazar, comerciar. En la segunda semana, comenzó a traer las ofrendas más cerca, junto al porche mismo. Trueno seguía el rastro con cautela, pero Sombra preocupaba, más inteligente, más calculadora. No seguía la comida, seguía a don Absalón estudiándolo. Don Absalón se sentó inmóvil junto al cuenco, mientras las bestias se acercaban al atardecer. Beatriz observaba aterrorizada. Estaba a menos de 3 metros cuando bebían. Podían destrozarlo instantáneamente, pero no lo hacían. Los guardianes pasaban junto a él. Bebían, lo miraban con ojos incomprensibles. Entonces llegó el momento temido. Don Absalón le dijo que debía salir con él. Los guardianes debían verla como la nueva guardiana legítima. Beatriz protestó violentamente. Don Absalón insistió. Si permanecía oculta, seguiría siendo amenaza. Si salía con él presente, Sombra entendería que pertenecía allí. Fue antes del amanecer. Don Absalón salió primero. Beatriz salió detrás, sintiéndose expuesta. El anciano la posicionó detrás. Sombra estaba echada en el patio. Cuando vio a Beatriz salir, se puso alerta, cada músculo tenso. Don Absalón la saludó y presentó formalmente a Beatriz, explicando que era sangre de Itzel, que era familia de la tierra. La palabra familia resonó en el silencio. Sombra observó a Beatriz por un momento insoportable, midiéndola, decidiendo su destino. Entonces soltó un resoplido de impaciencia y apartó la mirada. Volvió su atención a un conejo distante. Era aceptación. No valía la pena atacarla. En los días siguientes Beatriz salió más frecuentemente. Gradualmente, los guardianes dejaron de reaccionar. Ella se convirtió en parte del paisaje. El verdadero terror llegó 3 semanas después. Don Absalón dijo que había otros olores escondidos, olores de cachorro humano. Los niños debían salir. Beatriz rechazó absolutamente. Don Absalón preguntó qué pensaba hacer. Mantenerlos encerrados hasta la adultez. Quedarían prisioneros del miedo. Señaló que las bestias podrían derribar esa puerta si quisieran. No atacaban porque estaban aprendiendo.
Don Absalón sugirió empezar con Daniel. Beatriz tardó 2 días en reunir valor. Finalmente llamó a Daniel. Le explicó que debían ver a los guardianes, pero estaría bien. Salieron juntos. Don Absalón al frente, Beatriz en medio, su mano en el hombro de Daniel. Trueno estaba echado. Cuando vio al niño, se levantó. Sus ojos rojos se clavaron en Daniel. Don Absalón presentó a Daniel como otro de la familia de la tierra. Trueno caminó lentamente hacia ellos. Se detuvo a 5 metros. Su cabeza se inclinó olfateando. Daniel susurró que era más grande que la mula. Don Absalón confirmó que sí, y mucho más inteligente. Trueno los observó. Entonces se echó en el polvo con gruñido sordo. Era aceptación. Daniel había sobrevivido. Después fue Carmen. Estaba tan aterrorizada que Beatriz tuvo que sacarla casi a la fuerza. Sombra se acercó olfateándola intensamente. Carmen lloró en silencio. Sombra lamió una lágrima y se alejó satisfecha. Andrés fue el último. El pequeño solo veía perros grandes. Cuando Trueno se acercó, Andrés soltó una risita y extendió su mano. Don Absalón lo arrebató justo a tiempo. Le explicó que se miraba pero nunca se tocaba. Andrés dijo que eran guardianes muy grandes. Un día, Daniel estaba recogiendo leña cerca del arroyo. No vio la serpiente de cascabel enroscada entre las piedras. El cascabel sonó. Antes de que nadie reaccionara, Sombra apareció de la nada. Con movimiento rapidísimo golpeó el suelo. La cabeza de la serpiente fue aplastada antes de descargar veneno. Sombra se quedó un segundo, luego se alejó dejando el cuerpo a los pies de Daniel. Beatriz llegó corriendo. Encontró a Daniel temblando pero ileso, mirando la serpiente muerta. Susurró con incredulidad que Sombra había salvado a Daniel. Lo había protegido activamente. Don Absalón asintió satisfecho. Los guardianes lo habían entendido. Daniel era cachorro de la familia y el territorio se protegía de todas las amenazas. A partir de ese día, el pacto se solidificó. Trueno y Sombra se convirtieron en guardianes activos y protectores. Los meses pasaron. El verano de 1928 dio paso al otoño seco. La rutina se estableció en equilibrio surrealista. Don Absalón se quedó, volviéndose esencial. Reparó el techo con adobe nuevo. Reforzó puertas. Ayudó con el huerto enseñando a pedir permiso a la tierra. Entre don Absalón y Beatriz creció respeto profundo. No era romance, sino sociedad de almas. 2 sobrevivientes confiando absolutamente. Las bestias cambiaron completamente. Dormían bajo las ceibas de día, cazaban de noche. Sus aullidos ya no sonaban a amenaza. Era tarde de noviembre, cuando 3 bandoleros desertores aparecieron a caballo. Eran hombres armados, desesperados. Beatriz estaba sola partiendo leña. Don Absalón había ido al pueblo. El líder saludó con falsa cortesía, remarcando que estaba muy sola. Beatriz se enderezó usando su altura como arma. Les dijo que siguieran su camino. El hombre sonrió con frialdad. Dijeron que tenían hambre y empezaron a desmontar. Beatriz advirtió que la tierra tenía dueños verdaderos. El líder se burló. Ordenó a sus compañeros tomar lo que quisieran. Los 3 avanzaron. Beatriz gritó a Daniel que atrancara la puerta. Trueno surgió del establo sin advertencia. Golpeó al hombre más cercano en el pecho. El hombre cayó gritando. Sombra ya estaba detrás de los otros 2. Las 2 bestias se posicionaron entre Beatriz y los hombres. Sus gruñidos llenaban el aire. Sus colmillos brillaban manchados de sangre. Beatriz gritó que se fueran, o los guardianes los matarían. Los hombres ayudaron al tercero herido y retrocedieron tropezando.
Corrieron a sus caballos y galoparon como si el diablo los persiguiera. Los guardianes no los siguieron. Se quedaron vigilantes hasta que el eco se perdió. Sombra se acercó a Beatriz. Por primera vez, Beatriz extendió una mano y tocó la cabeza de la bestia. El pelaje era áspero y cálido. Susurró agradeciendo por proteger a sus hijos. Sombra la miró con ojos inteligentes, soltó un resoplido y se alejó con dignidad. Cuando don Absalón regresó, Beatriz le contó todo. El anciano examinó el suelo. Vio sangre seca, huellas arrastrándose en pánico. Declaró que no volverían y que contarían la historia. Nadie más se atrevería a atacar el silencio. La historia se esparció más rápido que fuego. Se volvió leyenda. Algunos decían que Beatriz era hechicera, otros que don Absalón era chamán, pero todos estaban de acuerdo. El silencio era territorio sagrado e intocable. En primavera de 1929, Sombra desapareció 5 días. Trueno estaba inquieto, aullaba con ansiosa espera. Al 5.º día, Sombra regresó. No vino sola. Caminaba exhausta con 3 cachorros tropezando detrás. 3 bolas de pelo negro con ojos azules lechosos. Beatriz susurró con asombro que Sombra los había traído allí. Era la señal definitiva. Las bestias veían la hacienda como hogar suficientemente seguro para la siguiente generación. Sombra mantuvo a los cachorros en madriguera bajo el establo. Permitía observación desde distancia respetuosa. Los pequeños eran torpes, juguetones. Trueno montaba guardia constante. Don Absalón estableció reglas inflexibles: nunca tocar cachorros, nunca acercarse sin él. Sombra era madre, la fuerza más peligrosa protegiendo crías. Lo fascinante era que Sombra permitía que los niños de Beatriz existieran en el mismo patio. Había línea invisible de 10 metros, pero dentro de esos límites, los 2 grupos crecían lado a lado. Daniel comentó que eran como primos diferentes. Don Absalón sonrió diciendo que tal vez lo eran. Una familia extraña, pero familia al fin. La hacienda ganó reputación sagrada. La gente venía en peregrinación. Don Absalón los detenía en el arroyo, explicando que era territorio protegido. La curiosidad generó comercio. Beatriz producía queso de cabra famoso por su sabor único, y frijoles. Los viajeros dejaban ofrendas, tabaco, azúcar, herramientas. Al día siguiente, encontraban productos de la hacienda. El trueque honesto era suficiente. Era sustento ganado con sudor en tierra verdaderamente suya. Una vez, un antropólogo de Bogotá ofreció suma exorbitante por estudiar a Trueno y Sombra. Quería fotografiarlos, medirlos, llevar muestras para análisis. Don Absalón lo rechazó categóricamente. Explicó que los guardianes no eran especímenes para libros, eran dueños legítimos de la tierra. Los humanos solo vivían con su permiso. El antropólogo argumentó. Don Absalón se mantuvo firme. Le sugirió que se fuera. El hombre vio a Sombra observándolo con ojos rojos y gruñido bajo. Se fue rápidamente. Hubo momentos difíciles. Año de sequía terrible en 1932, casi secó el pozo. Don Absalón tuvo que racionar agua. Los guardianes desaparecían días cazando lejos. Beatriz cayó gravemente enferma, con fiebre del llano. Quedó postrada 3 semanas delirando. Los niños la cuidaron aterrados, pero fue don Absalón quien la salvó con tés de hierbas, paños húmedos constantes. Y durante esos días, Trueno y Sombra nunca abandonaron el patio. Se turnaban en la puerta, vigilando como si entendieran que la gigante estaba vulnerable. Cuando Beatriz despertó débil pero viva, lo primero que vio fue a Sombra echada afuera.
observando con ojos que parecían preocupados. Los años pasaron. Daniel creció hasta hombre joven de 20 años, con sabiduría de don Absalón. Carmen, a los 18, se volvió mujer serena que manejaba el comercio con habilidad. Andrés, con 15 años, tenía don natural con animales. La hacienda prosperaba. No eran ricos en oro, pero sí en paz, comida, seguridad. Y siempre tenían a los guardianes vigilando. Los 3 cachorros crecieron. Eventualmente, 2 partieron hacia la sierra para reclamar territorios, pero Centella se quedó, aceptando a Trueno y Sombra como líderes. En 1935, 10 años después de la llegada de Beatriz, Trueno murió. Simplemente se echó junto al pozo y no despertó. Era viejo, había vivido vida dura, pero había encontrado paz. La familia sintió la pérdida profundamente. Don Absalón y Daniel cavaron tumba bajo una ceiba joven. Trabajaron en silencio con lágrimas. Sombra se quedó junto a la tumba 3 días sin comer ni beber, aullando con lamento que rompía corazones. Beatriz se acercó, se arrodilló junto a Sombra, su mano en el lomo tembloroso. Le habló diciendo que entendía ese dolor porque ella también había perdido a su compañero, que perder al compañero dolía más que cualquier herida, pero que la vida continuaba y su familia aún la necesitaba. Sombra la miró con ojos conteniendo siglos de dolor. Lentamente se levantó y volvió al porche, pero algo había cambiado. Se movía más lento, el fuego en sus ojos parcialmente apagado. Vivió 2 años más. Cuando murió en 1937, lo hizo echada donde Trueno había muerto, como esperando reunirse con él. Don Absalón la enterró junto a Trueno bajo la ceiba que ahora daba sombra generosa. Murmuró palabras en sicuani que nadie entendía, pero todos sentían. Luego habló en español. Eran los guardianes verdaderos del llano. La tierra los recibía con honores. Habían cumplido su propósito: proteger la tierra profanada hasta que humanos dignos aprendieran a respetarla. Centella asumió el rol de guardiana principal. Continuó la vigilancia de sus padres, patrullando territorio, manteniendo el equilibrio. Era 1938, 13 años después de aquella decisión desesperada en el mercado. Beatriz tenía 44 años, cabello con hebras plateadas, espalda curvada por años de trabajo. Don Absalón aparentaba más de 80 años, pero se movía con energía sorprendente. Estaban sentados en el porche una noche, mirando el llano iluminado por luna llena. Centella echada cerca vigilando sombras. Beatriz rompió el silencio. Recordó cómo cuando compró ese lugar por 5 pesos, pensó que venía a morir. Pensó que los guardianes la matarían en días. Don Absalón sonrió. Respondió que él también pensó que moriría intentando hablar con ellos. Pero ninguno murió, observó Beatriz con asombro. No solo sobrevivieron, vivieron genuinamente bien. Miró la casa sólida reparada con amor, el huerto productivo, sus 3 hijos adultos fuertes durmiendo seguros, las tumbas honradas bajo la ceiba. Descubrió algo fundamental. Esos 5 pesos no habían comprado tierra. Habían comprado la oportunidad de probar que el respeto genuino podía transformar maldición en hogar, que el miedo podía convertirse en protección si uno tenía valor de enfrentarlo con humildad. Don Absalón asintió. Su abuela Itzel estaría orgullosa. Beatriz había honrado la sangre de la curandera. Había restaurado el equilibrio que don Federico destruyó. Había demostrado que humanos y espíritus del llano podían coexistir en armonía con respeto mutuo. Centella soltó un aullido suave a lo lejos. No era amenaza, sino afirmación de presencia,
recordatorio de que el pacto continuaba para generaciones futuras. El sonido resonó a través del llano infinito, y así fue como una viuda desesperada transformó 5 pesos en un hogar. Imposible. Así fue como los perros del diablo se revelaron como guardianes heridos que solo necesitaban que alguien les recordara que no todos los humanos eran crueles. Así fue como un anciano sabio cumplió la deuda de conocimiento que le debía a una curandera muerta. Así fue como una familia rota encontró no solo refugio, sino protección, propósito y paz en el último lugar donde alguien habría pensado buscarlos: la hacienda. El silencio permanece en los registros antiguos del Meta. Dicen que si viajas hacia el poniente desde San Rafael del Ariari, si cruzas el arroyo de las Garzas cuando está seco y sigues la huella casi borrada, la encontrarás. Dicen que todavía puedes ver a una guardiana negra patrullando colinas al atardecer, con ojos que brillan rojos. Dicen que es Centella, o tal vez su descendencia, continuando el pacto establecido cuando una madre desesperada decidió que el respeto era más poderoso que el miedo. Y dicen que si escuchas en noches sin luna, puedes oír el aullido lejano que no suena a amenaza, sino a protección, a familia, a hogar. Porque esa historia nos enseña algo que todos necesitamos recordar. A veces las maldiciones que compramos por casi nada son bendiciones disfrazadas que definirán nuestra vida. A veces lo que más tememos es exactamente lo que necesitamos aprender a respetar. Que a veces la protección más poderosa viene del lugar más inesperado. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar un miedo tan grande que te transformó por completo? ¿Has encontrado protección en el lugar más inesperado? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. Únete a esta familia que cree que incluso en el llano más cruel, el respeto genuino puede hacer florecer la vida donde otros solo ven muerte. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo con respeto y humildad. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, que los guardianes de tu propio llano te protejan